Amada se quedó sola cuando aún no tenía 30 años. Su amado esposo, Arthur, se fue con una joven y juguetona enfermera llamada Natalie. Esta Natalie llegó a su pueblo después de graduarse de un instituto de medicina. Ella misma era de la ciudad y puso sus ojos en un hombre rural. Sí, uno casado con 2 hijos. Arthur, por supuesto, era destacado, alto, esbelto, trabajando como veterinario en la granja. Así fue como él y Natalie se acercaron hablando sobre la curación de personas y animales. Cuando Arthur le dijo a Amada que se iba, ella se desmoronó a sus pies, suplicando que no la abandonara. ¿Cómo podría vivir sin él? Después de todo, ¿no tenían 2 hijos? Alex tenía 5 años en ese momento y su hija tenía 3. Pero Arthur seguía murmurando lo mismo, no abandonaría a los niños, los ayudaría, pero su amor estaba con Natalie. Y se fue con una sola maleta. Y luego se mudaron con Natalie a la región vecina. Amada lloró y lloró, pero luego se recompuso. No era adecuado para los niños ver a su madre llorando todo el tiempo. Sí, que Arthur se fuera al diablo. Aunque lo amaba más que a la vida, pudo sofocar ese amor en su corazón. Trabajó y se ocupó de los niños, convirtiéndose en padre y madre para ellos. Después de todo, Arthur prometió mucho solo con palabras, y durante los 10 años en que dejó a su familia, nunca visitó a su hijo ni a su hija. Solo llegaban modestas asignaciones alimenticias de él. Ni siquiera les enviaba tarjetas de cumpleaños a los niños, aunque vivía a 100 kilómetros del pueblo donde su antigua familia se quedó. Los niños lloraban por su papá al principio, pero luego se acostumbraron. Amada se acostumbró a estar sin apoyo masculino. Trabajó en la cafetería del colhoz en la temporada de siembra y cosecha, y en invierno iba a la granja. Hizo todo lo posible para que sus hijos no necesitaran nada. Ni siquiera miraba a los hombres, ahora los percibía como una fuente de dolor y traición. Amada se convirtió en un robot, trabajo, casa, niños. Y nada más, ninguna vida personal, ninguna alegría. Aunque tenía una alegría, admiraba a sus hijos crecer y aprender bien. Eso fue lo más importante en su vida. A veces, por la noche, Amada se dejaba llevar por las lágrimas pensando en su destino perdido como mujer. Nadie la abrazaría, ni la acurrucaría. Pero por la mañana olvidaba sus lágrimas y se apresuraba de nuevo al trabajo, luego a los niños, cocinando, lavando, cosiendo, incluso ayudándoles con sus estudios. Siempre fue buena con las matemáticas, simplemente no pudo desarrollar esa habilidad en una carrera. Sus padres eran pobres, no podían pagar su educación, y luego se casó. En resumen, las cosas se desarrollaron como se desarrollaron. Y luego llegó una terrible noticia. Amada se enteró de que Arthur y su Natalie murieron, chocaron con un tren en un paso a nivel en su coche de servicio. Amada lloró con sus hijos, aunque no habían hablado por mucho tiempo, y se sentía triste por él, tonto como era. Sí, Natalie, aunque separada, no deseaba para ella tal destino. Incluso decidió ir al funeral, pero se enteró de que los padres ancianos de Natalie planeaban enterrar a Arthur y su hija en la ciudad donde vivían. Amada también se enteró de que la hija de Arthur, que en ese momento tenía 10 años, había quedado huérfana. Los padres de Natalie no podían llevarla consigo, ambos estaban enfermos y apenas podían caminar. Y otros parientes, al parecer, no estaban involucrados. La hermana de Arthur, que aprobaba cuando él se fue de Amada, de inmediato declaró que ella misma tenía 4 hijos, todos debían ser alimentados, no podía mantener a su sobrina. En resumen, después del funeral, planeaban llevar a Poliña a un orfanato. Amada, al enterarse de esto, se puso pensativa y distraída. Cocinaba en la cocina y a veces ponía demasiada sal, o incluso una vez endulzó demasiado las papas. Al principio,
La directora se enojó, pero luego entendió que algo estaba atormentando a la mujer. Preguntó. Y Amada lo contó todo. No puedo sacar a esta Poliña de mi cabeza, confesó Amada. Entiendo que es ajena para mí. Pero es la hija de Arthur, y yo lo amaba. Sí, me obligué a olvidarlo. Pensé que lo había logrado. Aún así, mi corazón duele cuando lo recuerdo y cuando imagino lo que tuvo que pasar en los últimos minutos de su vida. Lo siento por él, tonto, hasta las lágrimas. Ni siquiera hay resentimiento. Y ahora, esta niña. ¿Te imaginas perder a tu padre y a tu madre al mismo tiempo? Y a los parientes no les importa. ¿Qué estás planeando, Amada? Frunció el ceño la directora. No seas tonta, ¿para qué necesitas a esta niña? Necesitas criar a tus propios hijos. Allí, Alex terminará la escuela en 2 años, hay que seguir enseñándolo. Y luego, tu hija crece. Lo entiendo todo, pero me da pena la niña, respondió Amada, bajando la cabeza. Y luego decidió ir al distrito vecino, averiguar todo, ver a Poliña, los padres de Natalie también la estaban cuidando. Los ancianos lloraban porque no podían llevar a la niña a la ciudad con ellos, apenas podían caminar. Fue bueno que la gente amable ayudara con los funerales de su hija y su yerno. Pero no podrían mantener a su nieta. Al enterarse de quién era Amada, los padres de Natalie se sintieron desconcertados. ¿Por qué ella quería esto? Y Amada simplemente dijo: Poliña es la hermana de mis hijos, ¿cómo puedo abandonarla? Los padres se sorprendieron y luego agradecieron calurosamente a la mujer que salvó a su nieta de un orfanato. Poliña resultó ser una niña dulce, bien educada y tranquila. Solo lloraba mucho y se preocupaba por sus padres. Amada la calmaba como podía y prometía que todo estaría bien con ella. Conocería a su hermano y hermana y el dolor desaparecería. Y Poliña abrazó a la mujer confiada. No, Amada no intentó ser su madre. Simplemente fue una buena amiga para la niña. Pero Alex, de 15 años, y Sara, de 13, no amaron a su hermana menor, la vieron como la que les quitó a su padre. Amada los regañaba en vano cuando Poliña no escuchaba, decía que ella había logrado olvidar la ofensa, que Poliña no tenía la culpa de nada. Pero sus propios hijos eran como una pared sorda. Y luego desarrollaron una táctica: ignorar completamente a su hermana menor. Si comían sin su madre, no la invitaban a la mesa y la alejaban del televisor. Y si la llamaban, solo la llamaban con un oye. Sara, quien compartía habitación con la niña, incluso dibujó una línea que Poliña no tenía permitido cruzar, y si lo hacía, la golpeaba. Poliña no se quejaba a Amada. La niña pensaba que de todas maneras era mejor que en un orfanato, del que había oído hablar antes. Amada veía que los hijos no aceptaban a la niña, pero esperaba que todo mejorara pronto. Después de todo, el tiempo cura y agrega sabiduría. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Alex ya había terminado la escuela y se había ido a la ciudad a estudiar mecánica. Sara creció y soñaba con convertirse en médica después de la escuela. Amada apoyaba a los niños en su esfuerzo y no se olvidaba de Poliña, tratando de prestarle más atención. Pero sus hijos parecían no darse cuenta de que su madre se estaba desgarrando entre ellos y esta extraviada, como la llamaban entre ellos. Sara miraba atentamente para asegurarse de que su hermana menor no tomara sus cosas o cosméticos. Ahora, después de mudar a Poliña a la habitación de Alex vacía, ella suspiró con alivio. Y Poliña trató de no cruzarse en el camino de Sara, así era más tranquila. Alex, parece que es un adulto, pero a veces es tan raro. Una vez vino el 8 de marzo y trajo pequeños regalos a su madre y su hermana, un pañuelo para Amada y esmalte de uñas para Sara, lo que era una gran rareza en ese momento.
y Poliña estaba sentada cerca de la mesa del comedor. La niña bajó los ojos para no mostrar que también quería algún regalo insignificante. Alex la miró y sonrió misteriosamente. ¿Qué haces sentada, pequeña? Se rió. Esto es para ti. Y sacó una barra de chocolate grande de su maleta, lo que era una rareza en ese momento. No, los dulces se vendían, pero Amada no siempre podía permitirse comprarlos para los niños. Y si los compraba, eran los más simples. Y aquí hay una barra de chocolate, simplemente enorme. Poliña sonrió tímidamente, tomó la golosina agradecida. Gracias, susurró ella agradecida. Come. Respondió amistosamente Alex y sonrió de nuevo. Sara miraba desconcertada a su hermano, ¿desde cuándo hace regalos tan generosos a esta extraviada? ¿Está completamente loco? ¿Por qué no comemos todo juntos con té? Dijo alegremente Poliña y desenvolvió el chocolate. Al mirar lo que había adentro, su rostro cambió inmediatamente, las lágrimas brillaron en sus ojos. Amada, al ver lo que estaba en el papel crujiente, palideció de indignación. Alex, su hijo adulto, decidió burlarse de Poliña. Dentro del papel había un trozo de alquitrán enrollado con cuidado en un rectángulo. Alex, ¿qué broma es esta? Se indignó Amada. ¿Estás completamente loco? ¿Y qué tiene de malo? Respondió su hijo apenas conteniendo la risa. Es una buena resina. Apenas lo obtuve de los chicos de la escuela de construcción. Mira cómo lo enrollé con cuidado. Ahora Poliña no necesita chicle por un mes, será suficiente. Y se rieron con Sara, corrieron a la habitación donde Alex trató a todos con el chocolate que finalmente trajo. Y Poliña se quedó sentada en silencio, solo las lágrimas caían sobre este chocolate falso. Tontos. Regañaba Amada. Completamente tontos. No llores, Poliña, no llores. Te compraré otro, incluso mejor. Y compró, solo más tarde, en el centro del distrito. Sin embargo, dividió entre sus 3 hijos. Luego en primavera, apareció la tía segunda de Poliña por parte de su madre, María, que ya tenía cerca de 50 años. No tenía hijos ni marido, trabajaba como costurera y vivía en la ciudad. No sabía nada de Poliña, pero luego se encontró con algunos familiares que le contaron acerca de su hija, Natalie. Para ese momento, los padres de Natalie ya no estaban vivos. María sintió lástima por la niña, ¿cómo viviría allí con la exesposa de su padre? Probablemente, esa mujer se burlaría de la huérfana y descargaría su ira sobre la pequeña desprotegida. Encontró la dirección de Amada y fue a verla. Pero entendió que se equivocó un poco. Amada amaba a Poliña y se preocupaba por ella como si fuera su propia hija. Pero los hijos de Amada eran bastante malvados. María propuso llevar a Poliña con ella. Al principio, Amada se negó, y Poliña también se opuso. Ella se había acostumbrado a su madrastra e incluso la amaba. Y lo que hacían Alex y Sara, ella había aprendido a ignorarlo. Pero María convenció a ambas de que sería mejor para la niña en la capital, la escuela era buena y María tenía un apartamento de 3 habitaciones que le pertenecería a ella sola. Y la soledad vuelve loco. Y aquí está Poliña, juntas estarían bien. Lo principal es que la niña estaría tranquila. Entiende, decía María a Amada cuando Poliña salía de la habitación, quiero ayudarte. Entiendo cómo te sientes, amas a tus propios hijos y también a Poliña. Perdonaste a tu esposo, sí. Pero tus hijos no han olvidado su rencor y lo descargarán sobre Poliña toda su vida. Entiéndelo, los 3 son desdichados por eso. Tal vez tengas razón, asintió pensativamente Amada. A veces pienso yo misma,
¿qué estoy haciendo mal? Después de todo, los amo a los tres, pero se comportan como enemigos entre sí, aunque tienen la misma sangre. Con los años, Alex y Sarah comprenderán que estaban equivocados. Pero ahora debemos decidir algo, porque la desgracia no está lejos. Polinia está entrando en la pubertad, y no se sabe cómo reaccionará ante el próximo ataque de su hermano y su hermana. También tengo miedo, admitió Amada. Y si lo analizamos, Alex y Sarah están más cerca de mí, por supuesto. Pero es vergonzoso ante Polinia. Le prometí que no se la daría a nadie, y resulta que la engañé. No la engañaste, simplemente no todo salió como se esperaba, sucede. Conmigo, Polinia estará bien. Solo necesitamos convencerla de que venga conmigo. Me he encariñado con ella, aunque sea hija de una desunión, sollozó Amada, secándose las lágrimas. La mujer no se dio cuenta de que Polinia estaba detrás de la puerta escuchando todo. La niña entendió lo difícil que era para Amada dividirse entre ella y sus propios hijos. Sabiamente, Polinia decidió no torturar más a su segunda madre. Después de todo, su presencia siempre le recordaría la traición de su marido. Y Alex y Sarah se calmarían y se comunicarían a distancia, lo cual sería mejor. Esa misma noche, Polinia dijo que se iría con María. Amada lloró, abrazando a la niña que se había convertido en su propia hija en ese tiempo. Y ella lloró, prometiendo que escribiría cartas y que se verían de nuevo. Y Alex y Sarah, finalmente, suspiraron aliviados, finalmente habían superado a la que no era de la familia. Los años pasaron y Sarah se fue de casa de su madre, se graduó como médico como siempre había querido. Ella y su hermano vivían en la ciudad, cada uno con sus propias familias y trabajos. Visitaban a su madre de vez en cuando, en días festivos. Amada se alegraba de ver a sus nietos, preparando la mesa y calentando el baño para ellos. Todo estaba tranquilo y bien. Polinia tampoco se perdió, escribía a Amada y, varias veces en todo ese tiempo, incluso visitó la capital. Polinia se graduó como diseñadora, ahora tenía su propio taller en la ciudad. También se casó. Incluso se comunicaban con Alex y Sarah, pero solo a distancia, se llamaban y se felicitaban en días festivos. El tiempo pasó y Amada no se dio cuenta de cómo había envejecido. Ahora tenía 80 años. Era difícil vivir sola en el pueblo, pero se había acostumbrado y no se quejaba. Caminaba por su casa poco a poco y estaba bien. Pero luego, Alex llegó un día, parecía pensativo y triste. La señora Amada lo entendió de inmediato, algo le había pasado a su hijo. Le preguntó directamente qué pasaba. Y Alex confesó que tenía problemas. Hace poco, el nieto de Amada, Nicholas, el hijo de Alex, se casó. Todos vivían juntos. Los jóvenes necesitan su propio espacio, ¿lo entiendes, mamá? Además, Julia, la esposa de Nicholas, está embarazada. No sé cómo vamos a vivir todos juntos en un apartamento de 2 habitaciones. La esposa está nerviosa, Julia está enloqueciendo. Nicholas toma cualquier trabajo que encuentra, y yo no salgo del taller de mecánica, pero de todas maneras no tenemos suficiente dinero para hacer un pago inicial para obtener una hipoteca. Alex vaciló un poco y continuó. Mamá, estaba pensando, ¿qué tal si vendemos tu casa? Solo necesitamos agregar 50,000. Hijo, ¿y dónde voy a vivir? Se confundió la anciana. Mamá, claro que no te dejaremos, exclamó Alex. Te llevaremos con nosotros. Te quedarás en la habitación de Nicolás, ya que él se muda justo a una nueva casa. No lo sé, hijo, dijo la señora Amada moviendo la cabeza. Me da miedo dejar mi casa. Además, ¿qué dirá Sarah?
Se sentirá mal si no recibe nada de la casa materna. ¿Por qué Sara se sentiría mal? Encogió de hombros su hijo. Ella tiene un apartamento con su esposo, un coche, una casa de campo y un buen salario. Ya compraron un apartamento para su hija sin una hipoteca. Sara está viviendo en la abundancia, mientras que yo trabajo y trabajo toda mi vida. ¿Qué sentido tiene eso? Y la amada se sintió tan triste por su hijo mayor que decidió ayudar. Realmente, ¿qué otra opción tenía? Viviría con su hijo y no sería maltratada, después de todo eran familiares cercanos. Vendieron la casa rápidamente y llevaron a la abuela amada a la ciudad. Su nuera Nelly la recibió amablemente. «Vive, mamá, y disfruta», le dijo ella. «No tendrás que calentar la estufa ni limpiar la nieve. Mira lo bien que todo está». Al principio, Amada estaba contenta, estaba cómodamente acomodada y ayudaba a su nieto. Él tomó una hipoteca en 2 días, compró un apartamento y se mudó con su esposa. Genial. Sara, sin embargo, estaba un poco indignada de que se tomara una decisión sobre su madre sin su opinión. «Si eso es lo que decidiste, vive así», le dijo Sara enojada a Amada. «Pero si Nelly te echa, no te acerques a mí. No tengo lugar para ti, lo digo de inmediato». «¿Por qué me echaría Nelly, hijita?», se sorprendió la abuela Amada. «Los ayudé, ¿no es así? Lo siento, que no recibiste nada de la casa. ¿Es por eso que estás enojada?». «Oh Dios mío. ¿Para qué necesito tu dinero?», dijo Sara rodando los ojos. «Simplemente no conoces bien a tu nuera, pero recuerda lo que dije. No podré recibirte si algo sucede, tendrás que ir a un hogar de ancianos». Amada solo se estremeció con esas palabras, parecía que no las merecía. Ha pasado 1 mes, 2, 6 meses. Y Sara tenía razón, Nelly comenzó a cambiar ante sus ojos. A veces Amada caminaba y hacía ruido en los oídos, a veces dejaba caer migajas mientras comía, a veces veía sus propias series y no se podía ver nada más. Y era tan torpe que lavaba los platos y a veces rompía algo. Y en el baño, tenía que ayudarla a bañarse, ¡guaj! La nuera se peleaba con la suegra, la llamaba apestosa y desordenada. En general, no se reprimía en expresiones. El hijo no detenía a su esposa, solo escondía los ojos. Y luego Amada lloró en su habitación por la ofensa. Aquí, ayudó a los niños y ellos olvidaron su bondad. Y ni el hijo ni la nuera pidieron disculpas. Y luego Alex propuso: «¿Y si la llevamos a un hogar de ancianos? Todo será más tranquilo. Mamá, allí tendrás todo lo que necesitas, comida, cuidado y compañía. Quizás te cases de nuevo. Allí también hay ancianos», guiñó el hijo. El corazón de la anciana se detuvo, finalmente la llevarían a un hogar. «¿Qué ancianos?», dijo ella ofendida a su hijo. «No pensé en eso cuando era joven, te crié a ti y a tu hermana. ¿Para qué me sirve ahora todo esto?». «No, ella también se está rompiendo», exclamó la nuera, que también estuvo presente en la conversación. «A nadie realmente le importa, recojamos todo y vayámonos. Ya me cansé, no tengo fuerzas». Amada no dijo nada, solo lloró. Y su hijo y Nelly se fueron, ni siquiera prestando atención a sus lágrimas. Comenzaron a buscar un hogar, preocupando a Sara. De repente, llegó como una furia un domingo a casa de su hermano. Amada estaba en su habitación, ni siquiera salió, pero lo escuchó todo. «¿Cuándo la tomaste, no pensaste en lo que vendría después?», gritó Sara. «Quería el apartamento para tu hijo, tienes que vivir con tus propios medios.
Les dije a ti y a tu madre que no la llevaría conmigo. Tengo trabajo, necesito descansar en casa. Y mi esposo no estará de acuerdo, sabes que es un cirujano talentoso, necesita que nadie lo estrese en casa. He estado buscando hogares, dijo su hermano disculpándose, pero no puedo conseguir uno estatal. En una casa de reposo privada, sí podemos. ¿Privado? Se levantó Sara. ¿Has visto los precios allí? Desde 50,000 al mes. La pensión de mamá es de 15,000. ¿Pagarás con tus hipotecas o yo? También tengo gastos, mi hija estudia en el extranjero. ¿Qué podemos hacer entonces? Encogió de hombros su hermano. Tengo una idea, dijo Sara y bajó la voz. La madre no escuchó de qué hablaban y no quería hacerlo, las lágrimas la ahogaban. Nadie la necesitaba en su vejez. Así que crió a sus hijos. Sara, su hermano y Nelly susurraron algo, acordaron algo y se despidieron. La hija ni siquiera se asomó a ver a su madre. Al día siguiente, el hijo le dijo a Amada que se preparara. ¿Para la casa de cuidado?, preguntó la madre con voz temblorosa. Para la casa de cuidado, respondió Alex bajando los ojos. Sin nada más que hacer, la anciana recogió sus modestas pertenencias, su hijo la sacó de la casa, la metió en el coche de Sara y los tres se fueron a algún lugar. Amada ya no lloraba, se había resignado. Tal vez estaría mejor en el hogar de ancianos, más tranquilo. Y no le quedaba mucho tiempo de todos modos. En el coche incluso se quedó dormida, pero cuando abrió los ojos, se quedó horrorizada, habían llegado al cementerio de la ciudad. Hijo, hija, ¿a dónde me han traído?, lloró la madre. Todavía estoy viva. Mamá, claro que estás viva, tanto como quieras, le respondió Sara, irritada, sin siquiera voltear el volante. Te hemos encontrado un buen hogar aquí, en el cementerio. Es una casita del vigilante, incluso puedes vivir allí en invierno. Hay una estufa y todas las comodidades. ¿Qué comodidades pueden haber aquí?, objetó Amada, secándose las lágrimas. Ay, mamá, no seas caprichosa, respondió su hijo desde el asiento del pasajero delantero. Sí, las comodidades están afuera, el agua viene de fuera. Pero viviste toda tu vida en el campo y aquí podrás hacerlo también. Además, tendrás un asistente, el vigilante del cementerio. Él vive allí mismo. Es un buen anciano que aceptó cuidar de ti por una pequeña tarifa, continuó su hija. Y otra cosa, mamá, no te molestes, pero voy a quedarme con tu tarjeta de pensión. Pagaré al vigilante con ella y te llevaré comida. Al escuchar todo esto, Amada tembló. Su propia familia la arrojó como si fuera basura. Y ya se acercaba el guardia de seguridad al coche. Resultó ser un hombre de aspecto descuidado y evidentemente amante de la botella. ¿Dónde está la anciana?, preguntó roncamente a Sara, mirando dentro del coche. Ah, aquí está. Bueno, hola, abuelita, vamos a conocernos. Y se rió tanto que los tres dentro del coche se estremecieron. Pero aún así, el hijo y la hija sacaron a su madre del coche y llevaron a Amada hacia el guardia. Y la anciana no sentía sus piernas de miedo por todo lo que estaba sucediendo. Y entonces alguien llamó a la puerta, se dieron la vuelta y vieron a una mujer de unos 40 años, delgada, simpática y bien vestida. Mamá Amada, ¿eres tú?, dijo la mujer sorprendida. Alex. Sara. ¿Sois vosotros? ¿Qué está pasando aquí? Poliña, exclamó Amada. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar las tumbas de mis padres. Luego pensé en visitarte en el pueblo.
Pero aquí estás. ¿Qué está pasando? No es asunto tuyo. Gritó Sara y tiró de su madre, pero ésta de repente se soltó de las garras de sus hijos y corrió hacia Poliña, llorando, para contarle lo que estaba sucediendo. ¿Trajiste a tu madre a vivir aquí?, dijo Poliña susurrando con horror, mirando a Sara y Alex. ¿En el cementerio con un tipo desconocido? ¿Quiénes sois vosotros después de esto? Nuestra madre y nuestro derecho a decidir dónde vive, respondió Alex con arrogancia. Y tú, perdida, no nos enseñes cómo vivir. Y no lo haré, respondió Poliña brevemente y señaló a alguien en dirección a un coche caro. De allí salió el conductor, un chico alto y corpulento. Tan pronto como lo vieron, Sara y Alex retrocedieron. El guardia, en general, corrió hacia su cabaña. Y Poliña, abrazando a Amada, la llevó hacia el coche. «Irás conmigo, mamá amada», dijo Poliña firmemente. «Vivirás conmigo. Por cierto, conoce a mi hijo Daniel, tu nieto». El chico sonrió amablemente. «Poliña, ¿cómo estás? ¿Por qué me necesitas?», repitió confundida Amada. «En su momento no pude darte todo. Tú me diste lo más importante, tu amor», sonrió Poliña. «Cuando nadie me necesitaba, tú me salvaste y yo no te abandonaré. Y Alex y Sara, que Dios los juzgue por todo. Y nunca te culpes por haberme entregado a ti a María. Ella me dio todo, amor y cuidado. Pero tú me diste lo más importante, la comprensión de que es muy importante saber perdonar». «Mi querida niña», lloró Amada, y eran lágrimas de alegría. La abuela de Poliña, Amada, vivía en paz. A veces su corazón dolía por cómo sus hijos la trataban, pero era uno de esos casos en los que los hijos de uno son peores que los extraños.